El documental. Conocimos a Jacinto en un grupo de mochileros. Yo y mi amigo Miguel habíamos estado planeando aquel viaje a la Tierra Caliente durante meses. Éramos ya viajeros bastante experimentados y que habíamos estado en casi todo el país, y acostumbrábamos siempre documentar nuestros viajes. Recuerdo haber llegado a ese lugar en abril. El propósito era simple: documentar durante 3 días la guerra entre carteles que se libraba en aquel lugar entre las montañas de Michoacán. Aquella aventura era más que nada un proyecto de vacaciones para salir de la rutina escolar, un viaje de 2 locos que no tenían la menor idea de dónde se estaban metiendo. A la orilla de la carretera antes de llegar a aquel poblado ya nos esperaba Jacinto, el joven al que contactamos en internet para que nos sirviera de guía en aquellas tierras, en las que según él, no nos pasaría nada mientras estuviéramos en su compañía. El tipo era nativo de esas tierras y no era la primera vez que llevaba a turistas a conocer el lugar, aunque por lo general, según sus palabras, eran más bien extranjeros sedientos de emociones fuertes los que lo contrataban. Llegamos a ese pueblo que nos daba la bienvenida con un letrero maltrecho adornado con impactos de bala de no sé cuántos calibres. Apenas entrando fuimos recibidos por un convoy militar que nos pidió bajar del vehículo y nos revisó a los 3. Jacinto por su parte se alejó un poco y se puso a hablar con el que parecía el líder de aquellos militares. Parecían estar hablando de nuestros planes. El hombre que hablaba con Jacinto le dijo a los demás que nos dejaran pasar, que no había problema. De inmediato aquellos hombres nos dejaron ir y todos volvimos al auto. Recuerdo los rostros de aquellos militares que nos miraban como compadeciéndose mientras nos alejábamos de aquel lugar. Aquí todos me conocen. Pierdan cuidado, muchachos, supongo que les gustan las emociones fuertes para querer venir a un lugar como este. No muchos vienen por aquí, ¿saben? Jacinto era un tipo de unos 24 años, delgado, con pelo negro y una sonrisa que te inspiraba confianza. El tipo realmente parecía conocer muy bien la zona, y después de darnos una serie de consejos simples, como no salir solos de noche, no meternos en peleas con nadie aunque nos provocaran, o tirarnos al suelo en caso de un tiroteo repentino, pudimos entrar por fin a las primeras calles de aquel pueblo. Era un pueblecito que se miraba en otros tiempos había sido bastante hermoso, pero ahora había señas de destrucción y guerra por todas partes. Muchas de las casas por las que pasábamos parecían llevar un buen tiempo deshabitadas. Incluso en el poco tiempo que estuvimos ahí vimos a varias familias que parecían estar abandonando sus viviendas llevándose lo poco que tenían. Había casquillos percutidos en todos lados e incluso una patrulla que, según Jacinto, acababa de ser incendiada el día anterior. En ese lugar detuvimos el carro y aprovechamos para hacer unas tomas. El calor en ese lugar era casi insoportable. Yo había estado antes en lugares cálidos en el norte del país, pero el calor ahí era diferente. Era como estar dentro de una botella de vidrio tirada en el desierto. El calor era tan sofocante que por momentos parecía que hasta pudieses olerlo. Después de andar por unas cuantas calles, llegamos hasta la casa de Jacinto. La casa resaltaba entre las demás ya que era bastante grande y bien arreglada. Jacinto nos mostró nuestra habitación, un cuarto bastante grande y fresco en el que pudimos acomodar nuestras bolsas de dormir. Después de habernos acomodado bajamos al comedor, donde la madre de Jacinto nos preparó mole con pollo y arroz. Era la comida más deliciosa que había probado en mucho tiempo. Aquella noche fuimos a un bar cercano donde Jacinto nos habló del itinerario. Según él, a la mañana siguiente, el cual sería lunes, daríamos un recorrido por toda la zona en donde podríamos grabar todo y documentar nuestras percepciones. El martes iríamos con los militares a quien podríamos entrevistar, y el miércoles iríamos a una casa de seguridad con uno de los jefes de aquella zona. Al principio nos desconcertamos al oír esto, ya que nosotros no teníamos planeado el visitar o tener contacto siquiera con aquellas gentes. ¿Cómo que iremos con uno de los jefes? ¿A qué te refieres, Jacinto? ¿Que eso no es peligroso? Descuiden, conozco al tipo desde hace años y no es la primera vez que da entrevistas a curiosos. Él no tiene problemas con hacerlo, de hecho le interesa que se den a conocer sus motivos. Considérenlo un favor especial. Después de todo, sé que no les he cobrado barato, así que con esto desquitaré mi paga. Miguel también me cuestionó sobre todo aquello. ¿Estás seguro de esto? Ya sabes cómo es esa gente, si algo les parece sospechoso no saldremos de aquí. Sí, sé que no era parte del plan, pero imagínalo, si de veras conseguimos una entrevista con uno de esos tipos el canal subiría como espuma. ¿Te das cuenta de eso? Además creo que Jacinto es un tipo de confianza. Como quieras, pero no digas que no te lo advertí. Al final acordamos que el itinerario se haría justo como Jacinto había planeado. El día siguiente recorrimos aquel pueblo haciendo tomas de caminos destruidos, casquillos percutidos regados por todas partes, restos de autos quemados, y señales de guerra y violencia por
por donde quiera que fuésemos, la poca gente que nos encontramos nos miraba con desconfianza, sentía como si aquel lugar empezara poco a poco a apoderarse de nosotros, como si toda aquella miseria y desolación fuera poco a poco metiéndose en nuestro ser para no dejarnos ir. Era como si el lugar mismo estuviera vivo y consciente. Tuvimos la suerte de encontrarnos con una familia que parecía estar yéndose del lugar y que accedió a ser entrevistada. Decían no saber siquiera a dónde irían, habían sido amenazados y ahora no les quedaba más que irse. Otros nómadas exiliados que huían de aquel lugar de pesadilla. Luego Jacinto nos dijo que quería llevarnos a conocer una de las actividades que era ampliamente practicada en aquel lugar, la santería. Según él solo iríamos a visitar una curandera de la zona, una mujer que hacía toda clase de trabajos a quien sea que le pagase. Condujimos hasta un lugar apartado del pueblo, unas calles que estaban ya algo metidas en el cerro, calles de tierra con casas muy humildes de palos, ramas, cartones y lo que sea que sus habitantes hubiesen encontrado para construirse un techo que les protegiera de los elementos. La casa a la que llegamos era la más apartada de todas y fuimos recibidos por la mujer más anciana que hubiera visto hasta entonces, una mujer de vestimenta indígena, delgada y de pelo enmarañado. A pesar de su notoria vejez, la mujer se conservaba lúcida y accedió a responder todas nuestras preguntas, y aunque no éramos muy creyentes de esas cosas, decidimos que quizás sería un buen aporte para el documental. ¿Entonces usted hace cualquier tipo de trabajos? Sí, yo trabajo para quien me pague, aunque hace mucho que el dinero ya ni siquiera me sirve de nada. Aquel lugar donde la mujer atendía era de hecho mucho más sencillo de lo que nos pudiésemos haber imaginados, un par de cuartos de palos con algunas ramas y hierbas colgando de las paredes, además de algunas figuras de yeso ya muy gastadas en unos sencillos altarcillos con veladoras, aunque la vibra que se sentía en aquel lugar era mucho más pesada que la que se sentía afuera. ¿Y qué clase de gente viene con usted? ¿Qué trabajos son los que le han pedido? Aquí ha venido gente que por lo general busca riqueza, otros quitarse gente del camino, algunos solo quieren ser dejados en paz. Yo simplemente les cumplo lo que me piden. ¿Alguna vez su vida ha corrido peligro por meterse con gente que no debía? Jajaja, muchacho, ellos saben muy bien con quién pueden y con quién no pueden meterse. Jacinto entonces le dijo a la mujer que nos hiciera una limpia para, según él, darnos una mejor idea de lo que eran aquellos trabajos. Yo accedí al no tener idea de lo que aquello se trataba. A fin de cuentas yo no creía realmente en todo aquello. El ritual fue bastante sencillo en realidad. Miguel se limitó a grabar todo aquello. Aquella mujer rezaba en voz baja mientras me barría con aquellas ramas que tenía, luego me roció con un líquido de aroma cítrico y me dijo que me sentara. Pasó cerca de mí una pequeña veladora de olor desagradable y cuando creía que todo aquello había terminado, sacó de su bolsillo un polvo que sopló en mi rostro. Aquello fue muy extraño. Por un momento todo en mí se nubló, sentí que me perdía y no sabía dónde estaba. Oía a lo lejos la voz de Miguel preguntando si estaba bien. Alguien me recostó en la cama y de pronto pude volver a la realidad. La mujer estaba hablando con Jacinto y Miguel, diciendo que todo estaba bien. Pregunté qué pasaba y me sacaron hasta el vehículo. Aún estaba algo aturdido. ¿Qué carajo fue todo aquello? No lo sé, esa mujer sopló esa cosa en tu cara y pareciste perderte. Yo traté de hacerte reaccionar pero ella me apartó diciendo que estabas bien, decía Miguel algo alterado. Jajaja, tranquilos, eso siempre pasa, yo también he venido de vez en cuando a que ella me haga una que otra limpia, solo ella sabe lo que hace, pero tengan por seguro que no es nada peligroso. Ya mañana te sentirás como nuevo, me dijo Jacinto. Nos alejamos de aquellas casas mientras mirábamos los rostros de las personas que ahí vivían mirándonos con desprecio y desconfianza. Aún era algo temprano pero yo ya no me sentía bien, por lo que pedí que nos fuéramos a descansar. Al llegar a casa de Jacinto ya ni siquiera quise comer, simplemente me desplomé y me quedé dormido el resto de la tarde. Desperté en la madrugada pero para mi sorpresa parecía no haber nadie en la casa. Llamé a Jacinto y a Miguel pero nadie respondía. Salí todavía atontado a la calle, había luna llena y todo estaba muy iluminado por luz azul de la luna. El lugar entero se encontraba en un silencio casi total, como si de repente me encontrara en un pueblo fantasma. Caminé por aquellas calles empedradas, de repente el silencio de aquel lugar fue roto por las risas de unos chiquillos, parecían muy jóvenes, quizá de secundaria. Seguí avanzando sin saber muy bien hacia dónde, por momentos no sabía si estaba soñando o si realmente estaba despierto. Todo se miraba extrañamente surrealista debajo de aquella delicada luz azul de la luna. Al poco rato llegué hasta un gran corral de piedra desde donde miré a aquellos niños que se reían. En efecto debían ser unos muchachos de unos 14 o 15 años, a la distancia parecía que hubiese un niño frente a ellos bailando de forma extraña, pero mientras me fui acercando lo que miré era algo que hasta el día
día de hoy me da escalofríos. No era un niño, era una cabra la que estaba parada en dos patas y se movía de forma extraña como imitando un baile mientras aquellos chiquillos se burlaban. Cuando se dieron cuenta de mi presencia, la cabra solo se paró en cuatro patas y volvió a la normalidad, pero los muchachos se fueron sobre mí y alcancé a ver que uno de ellos traía un arma a la vista. ¿A quién buscas? ¿Que se te perdió? Perdón, busco a Jacinto, hemos venido con él, no queremos problemas, solo somos turistas. Cuando escucharon el nombre de Jacinto, parecieron calmarse y me dieron señas para que fuera hasta la cantina, en donde muy probablemente estaría. Me alejé temblando de aquel lugar y al poco tiempo fui a dar a la cantina. Ahí me encontré con Jacinto y Miguel, que parecían ya entrados en copas. Dentro había música alegre y unos cuantos clientes tomando tragos con las mujeres. Ahí estás, hombre, no quisimos despertarte, toma un trago y diviértete. Oye, no vas a creerlo, estaba en la calle y miré a unos chicos haciendo algo extraño con una cabra, no sé qué carajo era, pero Jacinto me interrumpió y me dio un trago de licor que vaciaba de una botella empolvada. Parecía no darle ninguna importancia a mi relato. Mira, por aquí siempre pasan cosas extrañas en las noches, por eso te dije que no salieras solo. Agradece que fue eso y no una balacera, jajaja. Toma un trago para que te relajes. Aquel trago fue el inicio de una borrachera que duró toda la noche. Bebí y bebí hasta perder la cuenta de los vasos de licor. En algún punto ya estaba en un cuarto con una de las chicas de aquella cantina y ya se imaginarán lo que pasó. Desperté al otro día como a la 1 de la tarde, estábamos de vuelta en la casa de Jacinto. Desperté a Miguel, quien parecía también haberse puesto una terrible borrachera. Jacinto nos dijo que nos habían tenido que llevar a rastros hasta la casa, pero que todo estaba bien. Ahora ya era tiempo de seguir con la filmación. Ese día todo parecía ir a peor. Hicimos algunas tomas con los militares. Solo recuerdo que el calor que hacía se volvía cada vez más y más insoportable. Los militares nos contaban acerca de sus tareas diarias en aquel lugar, todo sobre patrullar o repeler ataques, y también ayudar a la población en caso de desastres. Jacinto por su parte estaba hablando con el sargento a la distancia, quien se nos quedaba mirando mientras se reía. Los militares nos dijeron que podríamos salir con ellos a dar un rondín. Subimos con 12 de aquellos militares a unos de sus camiones, pudimos tener un mejor panorama de todo aquello, y mientras recorríamos aquellas interminables sierras forradas de follaje, nos hablaron sobre cómo casi todos en aquel pueblo estaban coludidos de alguna forma u otra con la delincuencia, y sobre cómo aquel lugar era por tanto un caso perdido. Podíamos mirar señales de violencia en todos lados, e incluso la misma gente que nos topábamos en el camino parecía tener esa mirada hostil que solo el vivir años en una zona de guerra puede darte. El que los soldados estuvieran en ese lugar era más que nada para dar una falsa sensación de seguridad. Recuerdo que yo por mi parte no me había podido recuperar del todo de aquella visita con la curandera. Me sentía como atontado, como si de repente ya no fuera yo y me alejara de la realidad por momentos. Miguel por su parte también había comenzado a actuar extraño, lo notaba ausente, como si hubiera comenzado a hacer su trabajo de forma mecánica y robotizada. El que siempre había sido algo hablador ahora solo se limitaba a asentar con la cabeza cuando le pedía que hiciera algo. Ya entrada la tarde llegamos nuevamente a la base de los militares. Se despidieron de nosotros muy amablemente, y uno de ellos se acercó a mí, me dio un pequeño trozo de papel en la mano, y de inmediato intuí que no quería que nadie se diera cuenta, así que solo lo puse en mi bolsillo. Regresamos a casa de Jacinto ya cuando estaba oscureciendo. Él y Miguel dijeron que nuevamente irían a aquel bar a pasar el rato. Al parecer se estaban volviendo buenos amigos, o por lo menos eso era lo que parecía. Yo por mi parte le dije que deseaba quedarme a descansar un rato, que no tenía ánimo alguno de beber, y ya cuando estuve yo solo en aquella habitación me dispuse a leer aquel pequeño trozo de papel, el cual solo decía: corre. La verdad no supe qué hacer, pero todo aquello ya me había comenzado a parecer muy extraño. Me sentía como si llevara semanas metiéndome sustancias como en mis años de preparatoria, pero no había tomado más que licor en el par de días que llevábamos ahí. Esto parecía cada vez más y más un extraño y retorcido viaje psicodélico del que solo quería salir y volver a casa. Fui a la cocina para beber un vaso de agua. La casa nuevamente estaba sola, no estaba la madre de Jacinto, solo estaba el perro, un perro de raza pitbull, el cual se me quedaba viendo con una mirada que casi parecía la de una persona. Ver a aquel animal me inquietó de una manera extraña, sentía como si en cualquier momento fuese a decirme algo, como si por momentos casi se le dibujara una sonrisa en aquella boca llena de dientes, pero solo se limitó a pasar por un lado mío y salir afuera. Fue en ese momento, en ese preciso instante que pasó al lado mío, en que casi pude sentir que no era un animal.
era más bien la presencia de algo consciente. Me fui entonces a dormir un poco. Por la noche tuve pesadillas extrañas, pesadillas sobre la noche anterior en la cantina. Estaba yo tendido en la cama, inconsciente, mientras las mujeres de la cantina bailaban con velas negras a mi alrededor, y vaciaban cera por toda la cama, todo eso mientras aquel perro miraba desde un rincón con esa mirada burlona. Para cuando desperté el sol ya estaba alto en el cielo. Algo dentro de mí me decía que no debía ir a la entrevista con aquel hombre que según Jacinto, era uno de los jefes de aquella región. Se lo dije a Miguel, pero este aún se encontraba muy borracho por el día anterior y solo respondió que lo dejara dormir otro rato. Fui a la cocina donde me esperaban Jacinto y su madre. Habían preparado un desayuno que se miraba delicioso. Me invitaron a comer y entonces se lo dije: oye, creo que ya tuve suficiente. La verdad no sé cómo decirte esto, pero no creo que sea buena idea ir con ese hombre. Con lo que tenemos nos es suficiente para el documental. La verdad solo quiero irme lo antes posible. Creo que lo mejor será que nos vayamos esta misma tarde. Amigo, entiendo lo que me dices, pero creo que eso no será posible. Al parecer esta mañana ha habido enfrentamientos y alguien ha bloqueado los caminos de salida. Han cavado zanjas con una máquina para que ningún auto pueda pasar y no creo que nadie pueda entrar o salir por lo menos hasta mañana. Además ya hablé de esto con el Sarco, y a él no le gusta que le queden mal a una cita. El Sarco, que según esto resultaba ser el jefe de todo aquello, nos iba a estar esperando a las 6 de la tarde de aquel día. Jacinto salió para arreglar unos pendientes junto con su madre y yo decidí que lo mejor iba a ser irnos de todo aquello. Tomé a Miguel casi levantando su cuerpo y lo subí al auto. Salimos y nos dirigimos a la entrada en donde se localizaba el puesto militar. Mientras avanzábamos por aquel lugar la gente comenzó a salir de sus casas, se nos quedaban mirando como si no quisieran que nos alejáramos. Al llegar al puesto nos dimos cuenta de que los militares se habían marchado. Ahora en el lugar había pobladores que nos cerraron el paso. Para este punto no sé si me daba más miedo las cosas extrañas que habían pasado en el pueblo o que estas gentes trataran de lincharnos, además de que en efecto, tal y como Jacinto había dicho, más adelante en la carretera había unas zanjas profundas que parecían tener poco de haber sido excavadas. Era seguro que no podríamos salir por allí. No pasó mucho tiempo para que llegara un grupo de autos, y de ellos bajaron varios hombres armados. ¿No les dijeron que había toque de queda? Sí, perdón, fue nuestro error. Les dije tratando de calmar las cosas: vuélvanse por donde vinieron y ya cuando se pueda salir alguien les avisará. Aquellos eran hombres de pocas palabras, pero parecían estar preparados para jalar el gatillo en cualquier momento. Al no tener más opción volvimos al pueblo. Miguel por su parte no había dicho nada en todo el trayecto. El tipo parecía estar colocado, y no podía hacerlo reaccionar por más que lo intentara. Llegamos a la casa y Jacinto llegó al poco rato. Parecía algo molesto, quizá ya sabía que habíamos tratado de huir, pero no nos dijo nada, solo nos dijo que nos preparáramos para ir a la finca del Sarco. Habremos salido a eso de las 5 de la tarde de la casa. Nos fuimos en la camioneta de Jacinto, anduvimos conduciendo por entre la sierra en caminos de tierra por cerca de 45 minutos, hasta que logramos llegar a una finca enorme en medio de todo aquel monte. Al bajar nos recibieron 4 hombres que cuidaban el inmenso portón de metal que daba entrada a aquella construcción. El lugar era muy bonito, pasto y árboles bien cuidados, además de varias fuentes finamente talladas a mano. Había lujo por donde sea que miraras. Había a la vista también varios autos muy lujosos y caballos de carreras. Nos hicieron entrar a la casa. Entramos a una sala muy grande con varias habitaciones alrededor y luego subimos unas escaleras hasta que llegamos a un gran comedor que estaba en un segundo piso. Ahí fue que nos lo topamos. El Sarco. Creí que el tipo iba a ser un hombre viejo, pero para mi sorpresa el tipo no debía pasar todavía de 40 años. Estaba hablando por teléfono y nos hizo una seña con la mano para que esperáramos. Cuando acabó se presentó con nosotros. Era un hombre bien hablado y de apariencia elegante, alto y con una cabellera y barba negra muy bien cuidadas. El hombre nos invitó a sentarnos y beber algo. Comenzamos a entrevistarlo, aunque esta vez no tomamos ningún video, sería solo su voz. El hombre daba respuestas vagas y cortantes, y constantemente interrumpía ya que lo llamaban por teléfono. Recuerdo haber bebido unas cervezas, y cuando estábamos por terminar comencé a sentirme realmente mal. Todo comenzó a volverse borroso y ya no supe bien qué estaba pasando. Oía las voces de todos cada vez más alejadas y llenas de ecos, y parecía que hubiese dejado de tener control de mi cuerpo, como si ahora todo lo viera como una película, en la que yo solo era un espectador en otra parte. De repente llegaron unas mujeres con unas muy marcadas cirugías estéticas, las cuales comenzaron a bailar y todo aquello comenzó a volver
verse una especie de fiesta. Miguel y Jacinto parecían muy divertidos con todo aquello. Yo estaba aterrado porque por momentos los rostros de todos comenzaban a distorsionarse, sentía como si ya no estuviera en este plano y ahora estuviera en alguna dimensión extraña y aterradora. Oye, ¿estás bien? Relájate un poco, al parecer el jefe quiere divertirse, me dijo Jacinto mientras me pasaba otra cerveza, pero yo ya no la acepté. Salí de aquel lugar y alcancé a escuchar que el Sarco decía que me dejaran tomar aire, que igual no podría ir a ningún lado. Lo siguiente que pasó es algo de lo que no estoy seguro realmente, sabía que me habían puesto algo en la bebida, por lo que ya no sé si todo aquello fue una alucinación. Salí al patio de aquella casa para tratar de tomar aire y escapar de aquel sofocante calor, pero afuera todo era igual, el calor era igual de insoportable. Estoy seguro que debíamos estar a más de 40 grados, pero a nadie allí parecía importarle, parecía que solo yo era el que sudaba. Los guardias de aquel lugar se me quedaron mirando mientras se reían y me señalaban. Volví a entrar para pedirle a Jacinto que nos fuéramos, pero al entrar en aquella sala noté que una de las puertas de madera estaban abiertas. Me metí y todo estaba oscuro, pero podía escuchar sonidos de cosas retorciéndose, de cosas haciendo toda clase de sonidos aberrantes. Encendí la lámpara y me encontré con una de las escenas más grotescas que se puedan encontrar. Todo aquel lugar estaba lleno de fetos, deformes, de todos los tamaños y formas, algunos todavía se retorcían y chillaban, había algunos ya bastante grandes, que al parecer habían sobrevivido por bastante tiempo. Esas cosas parecían híbridos de hombres con bestias, con extremidades retorcidas que les impedían siquiera levantarse, algunos parecían tener hocicos de caballo y emitían sonidos horribles de dolor. De pronto unos guardias me sacaron de ese lugar, yo ya ni siquiera era capaz de articular palabra alguna y solo dejé que me llevaran. Me sentaron en uno de los sillones de aquella sala y comenzaron a hablar entre ellos. No sé por qué el patrón conserva esas cosas, se supone que todos ellos son fallidos, vete a saber, quizá algo quiere hacer con ellos o los mira como sus mascotas. Ya ves cómo es él, tiene gustos medio extraños. ¿Y crees que él llegue pronto? Sí. Él está por llegar, estos chavos ya están muy drogados, pronto no van a saber ni lo que les pasó. Esperemos que esta vez todo salga bien y no tengamos que repetirlo como tantas otras veces. La verdad ni a mí me gustan nada estas cosas que le gusta hacer al patrón, pero bueno, todo sea para que nosotros sigamos gobernando. Aquellos hombres parecían estar esperando a alguien, la verdad no sé qué era o de quién hablaban, pero seguían hablando de que todo debería estar listo. En el tiempo que estuve en aquella sala llegaron algunas otras personas, todas bien vestidas, hombres y mujeres que no parecían para nada delincuentes, parecían personas adineradas, parecían más bien empresarios o políticos. En eso llegó la curandera, aquella mujer con la que habíamos ido, y les dijo a los guardias que si ya todo estaba listo. De repente uno de aquellos guardias se levantó y abrió otra de las puertas. Dentro alcancé a ver que estaba lleno de mujeres jóvenes, todas muy bonitas, aunque parecían estar sucias y ya llevar algo de tiempo ahí encerradas. Las mujeres se mostraron aterradas cuando aquel guardia entró y algunas comenzaron a llorar. Ese hombre pareció revisarlas a todas y luego le dijo a la curandera que ya todo estaba listo. Yo no entendía nada de lo que estaba pasando, hasta que de repente todos comenzaron a agitarse. Ya viene, él ya está aquí, preparen todo. Aquellos guardias se levantaron y me dejaron tirado en aquel sillón. Yo seguía tratando de gritar o de moverme, pero parecía que todo era en vano. Si esto era un mal viaje, era el mal viaje más terrible que hubiese tenido. De repente por la puerta entró una cosa inmensa, debía medir más de 3 metros, y caminaba torpemente en 2 patas, iba todo cubierto con una túnica, y los guardias se levantaron para ayudarlo a entrar. Yo estaba completamente aterrado y solo recuerdo que mi respiración se volvía cada vez más rápida y fuerte, y el corazón parecía que se me iba a salir. Sentía la boca seca y no sabía qué carajo pasaba. De repente uno de los hombres abrió la puerta en la que se encontraban las mujeres, y aquella cosa inmensa se paró frente a ellas. Las mujeres comenzaron a llorar aterradas. A mí por mi parte me llevaron hasta las escaleras y me comenzaron a subir, y no sé si aquello que vi fue cierto o fue producto de lo que fuese que me habían puesto en la bebida, pero aquella cosa se quitó la túnica, y era un caballo, o lo que parecía ser un caballo torpemente caminando en 2 patas, se metió a aquella habitación y cerró la puerta. A mí me metieron nuevamente al comedor, donde ya habían varias personas tapadas y expectantes alrededor de la mesa. Los guardias se llevaron la mesa en la que habían estado comiendo y sacaron otra, la cual era negra, sucia y llena de restos de cera, sangre y vayan a saber qué más. El Sarco por su parte estaba en un rincón, hablando con otro sujeto muy bien vestido, otro sujeto del cual no puedo hablar, pero llegué a mirar tiempo
después en televisión, hablaban como si solo fueran un par de amigos, charlando sin importarles en lo más mínimo lo que sucedía frente a ellos. La curandera, que era la que parecía dirigir todo aquello, comenzó a dirigirse a aquellas personas. Como saben, por ahora él solo tiene la capacidad de poseer cuerpos de bestias, pero debe tener un cuerpo propio, uno que él mismo engendre. Nuestro deber es llevar a cabo el ritual correctamente para que todo salga de acuerdo a esto. Estos muchachos nos servirán muy bien. Si hacemos esto, si él obtiene un cuerpo para vagar en este plano, nos recompensará a todos con más poder del que jamás hemos tenido. Pusieron a Miguel en aquella mesa y todos comenzaron a rezar algo que no entendía. Comenzaron a hacerle cosas horribles a Miguel con un cuchillo hasta que no quedó nada de él que se pudiese reconocer. Mientras esto sucedía, los que estaban alrededor se pusieron a hacer todo tipo de cosas obscenas unos con otros. Yo me quedé ahí solo observando, pero sabiendo que yo era el siguiente. El Zarco y el otro hombre por su parte solo seguían charlando y bebiendo de una botella que parecía de algún licor caro. De repente alcancé a escuchar la hélice de un helicóptero, movimiento de autos afuera y luego disparos. El Zarco se levantó y sacó una pistola. Ahora que se traen estos, no se les pudo ocurrir un mejor momento para hacer sus pendejadas. Nos van a echar a perder todo. Todo comenzó a volverse caos. Las balas comenzaron a escucharse adentro de la casa y todos comenzaron a correr. Mi cuerpo ya podía moverse un poco más, y como pude aproveché para salir de ahí. Alcancé a mirar al sargento del puesto militar subir las escaleras y discutir con el Zarco. ¿Y ahora qué te traes? Teníamos un trato que ya se te olvidó. Ya sabes cómo es esto, Zarco. Un día eres el rey y al otro alguien te pone el dedo, así que no me empieces ahorita con niñerías. Luego se oyeron 3 disparos. Salí hasta el patio donde había cuerpos tirados en todas partes, entre ellos yacía Jacinto. Aún había una balacera. Los que pudieron comenzaron a huir en sus autos y los que no se quedaban ahí tendidos. De repente sentí como alguien me tomaba por el brazo y me ayudaba a salir de allí. Era el militar que me había dado aquel papel. Sigue el camino de tierra y cuando llegues a la carretera pide un aventón. Aquí no vamos a dejar a nadie con vida, me dijo. Me metí entonces entre el monte, pero sin alejarme mucho del camino. Poco a poco mi cuerpo comenzaba a recuperar la fuerza. De repente comencé a escuchar algo enorme detrás de mí. Al voltear miré que era aquella cosa, aquel caballo que corría en 2 patas detrás de mí. Corría lo más rápido que podía, pero aquello se iba acercando más y más hasta que escuché una bala la cual pasó rozándome, pero al final impactó en aquella cosa que corrió para esconderse entre el monte. Más delante me encontré con un hombre, ya me ayudó a seguir y un poco más delante llegamos hasta su cabaña. Ahí el hombre me dio un té con el que me sentí mejor y más lucido. El resto de aquella noche escuchaba a aquella bestia lanzar gritos horribles a la distancia, pero aquel hombre me dijo que no tuviera miedo. La mañana siguiente aquel hombre me llevó en su camioneta hasta una central de autobuses, desde donde pude llegar a mi casa. Sabía que no estaba seguro, así que no le dije nada a mis padres. Tomé todo el dinero que tenía y algunas cosas y crucé la frontera. No supe tampoco cómo decirle de todo aquello a los padres de Miguel, así que preferí no decir nada, ni siquiera a mi familia o conocidos. A día de hoy casi no tengo contacto con nadie de los que alguna vez conocí. Sé que jamás podré volver y la verdad no tengo intenciones de hacerlo. Creo que así es mejor para todos, aunque aún por las noches siento como si aquel perro siguiera mirándome al pie de la cama.